El día de hoy les voy a enseñar la mejor forma de usar el super pegamento o el super glue. Vamos a usar un activador o un acelerador casero para que pegue muchísimo más rápido de lo normal. Así es, mis amigos, la verdad que en el mercado hay una gran cantidad de estos pegamentos. Creo que le dicen gotita, le dicen en algunos lugares también. En mi país le conocemos como super glue. Esto hay que tener gran cuidado porque siempre puede pasar algo que terminemos con los dedos pegados. Pero para todo eso hay solución y el día de hoy la vamos a ver. Antes que todo lo voy a usar pegando acá estas paletitas de madera. No siempre usamos el super glue o el super pegamento para pegar madera. Aquí rápidamente ponemos esta otra piececita. Ustedes saben que esto hay que tenerlo un ratito por acá porque de lo contrario no se pega. Vean, aquí no se ha pegado absolutamente nada todavía. La madera no es la mejor ejemplo que le podemos dar, pero es para que veamos que esto sí funciona. Así que miren, tendría que estar un buen rato ahí para que el super pegamento o el super glue pegue. Ya tenemos varios segundos, capaz que unos 10, 15 segundos. Y bueno, ya está pegando un poquito más, como pueden ver, pero hay que tenerlo un buen rato. Y si nosotros estamos apurados, si queremos que esto seque rápido, y muchas veces por estar sosteniendo así, terminamos con los dedos pegados también. Y se viene por acá abajo, por acá, miren, no pega bien. Así que hay que tenerlo un buen rato. Pero bueno, aquí estamos para enseñar y eso es lo que vamos a hacer. Pero ahora lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer usando un acelerador de secado. Y esto no solamente acelera el secado, sino que hace que el super pegamento quede mucho mejor, que obtenga mucho más dureza y potenciamos el poder del super pegamento. Y lo que yo tengo acá es bicarbonato de sodio. Sí, el bicarbonato de sodio que todos tenemos en casa. Yo voy a sacar un poquito de bicarbonato de sodio por acá. Lo voy a poner aquí donde ya pegamos y que no podíamos hacerlo. Lo pongo por aquí. No es mucho. Vamos a poner la gotita del super pegamento. Y voy a pegar rápido la otra parte para que veamos qué es lo que sucede. El bicarbonato de sodio actúa de una manera sobre el super glue o el super pegamento que lo seca al instante prácticamente. Vean lo que les estoy diciendo. Miren qué maravilla. Vean, esto de hecho ya está bien pegado, pero además, si estamos pegando algún tipo de plástico, si estamos reparando algo y queremos que todo nos quede súper bien, súper mejor, súper más pegado, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poquito más de bicarbonato aquí por las orillas y luego le ponemos el super glue o el super pegamento aquí en las orillas. Esto refuerza de una manera poderosa cualquier trabajito que nosotros vayamos a hacer. Y aquí con cuidado siempre de no pegarme los dedos. Me voy a pegar los dedos dentro de poco para que ustedes vean cómo separarlos. Vean, esto ya está por aquí bien pegadito. Vamos a tocar por aquí. Esto se siente como una roca. El super glue, el super pegamento o como usted le diga. Me gustaría saber cómo le dicen al super pegamento en sus países. Y siempre me gusta saber de qué país me están viendo para saludarlos a todos. Vean cómo está esto. Vean. Esto queda perfectamente bien pegado. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a probar también con estas piececitas plásticas porque uno no siempre pega madera. Por lo general uno pega cosas plásticas o cosas de vidrio. Así que ponemos un poquito de bicarbonato de sodio. En este es un pedacito de un bote plástico. Voy a poner el super pegamento y rápido le voy a poner aquí la otra parte
porque rapidito se hace piedra. Esa es la verdad. Rapidito se hace piedra. Les voy a hacer la demostración por aquí para que ustedes vean cómo es que de rápido se hace piedra esto. Eso no se los había enseñado. Voy a poner aquí un poquito de bicarbonato. Ya lo puse acá. Agrego el super pegamento. Ahí está. Lo revuelvo un poquito. No es que ni lo revuelvo. Es que ya está duro. Vean. Es que ya está duro. Miren cómo es de rápido esto. No da chance ni a revolverlo. Porque vean. Voy a quitar el exceso de bicarbonato. Lo que tenemos aquí ya es una piedra. Y el proceso se hace súper rápido. Miren qué maravilla que es esto. Bueno, hay algo bien interesante que si nosotros usamos vinagre antes de estar manipulando todo esto que hoy hemos estado haciendo, de esa manera vamos a evitar que terminemos con nuestros dedos pegados ahí en la madera o pegados en lo que estemos haciendo. El vinagre, al contrario que el bicarbonato de sodio, pues esto acelera el proceso y esto lo ralentiza. Así que yo voy a sacar un poquito de vinagre, de cualquier vinagre, muy poquito. El vinagre no hay necesidad de usarlo así directamente, sino que podemos usar una mezcla de 50% de agua y 50% de vinagre, o sea, mitad y mitad. Así que un poquito de vinagre por acá en mis dedos. Luego voy a tener que ir a lavarme bien estos dedos porque les voy a enseñar cómo despegar los dedos si ya los tenemos bien pegados y no usamos vinagre. Voy a poner una gotita de super pegamento. Aquí está, vean, ya la puse, ahí está, derramándose. Y miren, no se pega. Miren qué maravilla es esto. Aunque se seque, ya eso ya no se pega. Voy a ir a lavarme las manos y sin vinagre me voy a pegar hoy sí los dedos y les voy a enseñar cómo separarlos si ya los tenemos bien pegados. Así que ya regreso. Bueno, mis amigos y mis amigas, ya estoy listo para pegarme los dedos. Esta es una de las partes que menos me gusta de hacerlo porque es una sensación tan fea de tener los dedos pegados. Además, esto hace calor y hay un momentito que esto se siente bien caliente, la verdad. Así que yo les voy a pedir que si este video les ha gustado, se suscriban, que le den me gusta, que lo compartan, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Yo por eso comparto conocimiento con ustedes, porque me gusta que lo que yo sé, ustedes también lo sepan. Antes de todo, aquí tengo lo que vamos a usar para separar los dedos. Lo que yo tengo acá es quita esmalte para uñas, del que usan las damitas. Yo a esto le digo acetona también, pero es que tiene una parte de acetona que es lo que hace que remueva el quita esmalte. Entonces, si usted tiene acetona, eso puede usar. Y si tiene quita esmalte de uñas, también lo puede usar. Así que me voy a pegar ahorita mis dedos. Voy a usar también un bastoncillo, hisopo, cotonete, no sé cómo le dice usted en su país. Voy a poner un poquito nada más. Ya se secó esto, pero aquí hay un poco de super glue, así que aquí lo voy a agarrar así rápidamente. Vean, aquí lo tengo y me voy a pegar los dedos. De hecho, aquí ya se me está pegando esto también, ¿ven? Como ya me fui a quitar el vinagre, ya está pasando aquí lo que yo no quiero que suceda. Es que ya tengo por todos lados, aquí también tengo, pero ya me lo voy a quitar. Ya tengo mis dedos supremamente pegados. Bueno, y lo que vamos a hacer con paciencia, no se sofoquen, porque la piel se puede romper. Más bien demasiado superglue puse. Así que vamos a poner nuestro quita esmalte. Me voy a echar un poquitito por acá. Vamos a ver un poquitito. Bueno, y ahí vamos moviendo, vamos moviendo. Con el hisopo voy moviendo y quitando, porque esto tiene que ser despacio, la piel es muy delicada. Voy a echar un poquitito más por acá. Ya siento que se me está despegando, la verdad.
Ya solo es un poquitito lo que falta y ya se despegó. Mire, así de fácil. Bueno, familia, yo espero la verdad que este video les haya gustado porque hemos visto cosas sumamente interesantes. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y va a ser hasta la próxima.